Bien, chicos, continuando con las aplicaciones de nuestras ecuaciones de primer orden, otro modelo clásico es precisamente el de ley de enfriamiento de Newton. Entonces, en este lo que miramos es la relación que hay en la temperatura frente al tiempo. Es un modelo típico en los estudios de caso de muertes. Se utiliza la temperatura del cuerpo para determinar la posible hora del deceso. Se utiliza para el tema de las barras de metal que muchas veces se necesitan a una determinada temperatura, el típico caso de una torta después del horneado, entonces a qué temperatura ideal estaría después de cierto tiempo, entre otros. Todos funcionan exactamente con el mismo modelo que es este, la variación de la temperatura en el tiempo que va a ser igual a una constante de proporcionalidad factor de la temperatura menos la temperatura ambiente. Aquí el ejemplo que vamos a revisar pues corresponde a enfriamiento de líquidos, pero ya les digo, la estructura es exactamente la misma. Entonces dice, si un cuerpo cambia de temperatura por la acción del medio y en el supuesto de que la temperatura del medio no se altere, se cumple la siguiente ley del enfriamiento de Newton. La velocidad de cambio de temperatura, de T de T, es proporcional a la diferencia, entonces constante de proporcionalidad, entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente. Entonces, temperatura del cuerpo, T mayúscula, temperatura del ambiente, T sub M. En este ejemplo dice, en una habitación a 20 grados centígrados se introduce una taza de café a 60 grados centígrados. Al cabo de 2 minutos su temperatura es de 50 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo deberá pasar desde la introducción de la taza para que la temperatura del café sea de 35 grados centígrados? Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es el modelo, en este caso la de T de T, que va a ser igual acá por T menos T sub M. Aquí tenemos la caracterización de qué me está representando cada una de las variables. Entonces, al igual que en el caso anterior de poblaciones, vamos a mirar primero el comportamiento de la función. Entonces tenemos acá que dt es igual a la constante factor de temperatura del cuerpo menos temperatura de ambiente. Esta ecuación está definida como una ecuación lineal. Fácilmente la puedo trabajar por variables separables. Entonces dt menos sobre t menos tm, que va a ser igual a k por dt minúsculo. Integrando a ambos lados de la igualdad, entonces vamos a encontrar que esto va a ser igual al logaritmo natural de la temperatura del cuerpo menos la temperatura de ambiente, que va a ser igual a la constante por t. Tenemos acá que la constante sale, aquí nos quedaría solamente la integral de t, que es t más la constante de integración. Aplicando Euler a ambos lados de la igualdad, vamos a tener que esto es t menos tm, que va a ser igual a c por Euler a la k por t. Recordemos que esto lo obtenemos por las propiedades de los exponentes. Despejando para t, en este caso tenemos t de t, va a ser igual a tm o simplemente a c por Euler de k por t más la temperatura ambiente. Y este va a ser nuestro modelo. Esa es la solución para nuestra ecuación diferencial. Ahora sí miremos el caso particular que está planteado acá. Entonces, ¿qué información conocemos? Tenemos que la temperatura de la habitación, es decir, que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. La temperatura del cuerpo es de 60 grados centígrados. Tenemos dos condiciones. Una que nos dice que la temperatura al cabo de 2 minutos es de 50 grados centígrados y la temperatura al cabo de, ¿cuánto es? No más. Y nos están preguntando
qué pasa con la temperatura en un instante T o cuál debe ser este instante T al que se logra una temperatura de 35 grados centígrados. Aquí podemos intuir algo, y es que la temperatura en un instante inicial, es decir, en un tiempo cero, es la temperatura del cuerpo, que vienen a ser los 60 grados centígrados. Por lo tanto, ya reemplazando directamente en el modelo, tenemos que T de T va a ser igual, entonces Tm, que viene a ser la temperatura ambiente, más nuestra constante por Euler, elevado, constante de proporcionalidad, por T. Aplicando las condiciones iniciales, entonces la primera tenemos que T de 0 nos quedaría 20 más C por Euler a la K por 0. Todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto podemos despejar de acá fácilmente el valor de T, sabiendo que T de 0 está dado por los 60 grados. Entonces tenemos 60 menos 20 igual a C, quiere decir que la constante C está dada por 40 grados centígrados. Podemos pasar a aplicar la segunda condición, y es que T de 2 es igual a 50 grados. Entonces tenemos que T de 2 es igual a 50, que va a ser igual a su vez a 20 del T sub m, más el valor de C, que ya lo conocemos, en este caso fue 40, por Euler elevado a la 2 veces K. Despejando, pasamos este 20 a restar, nos quedaría 30. El 40 a dividir, nos quedaría solamente 3 cuartos, que va a ser igual a Euler a las 2 veces K. Por lo tanto, despejando K, aplicando propiedades de los logaritmos, nos quedaría que es igual a 1/2 del logaritmo natural de 3 cuartos. Entonces ya tenemos más información por ahí. Finalmente, nos están preguntando que cuál es el tiempo para que la temperatura de la taza llegue a los 35 grados centígrados. Entonces tenemos que T de T, la temperatura es de 35, que va a ser igual nuevamente los 20 de la temperatura ambiente más la constante por Euler elevado al valor de K por T. Entonces mi K en este caso fue 1/2 logaritmo natural de 3 cuartos por la variable T. ¿Listo? Vamos a trabajar solamente con los valores, no voy a tener en cuenta en este caso los grados. Entonces tenemos 35, paso este 20 a restar, nos queda 15, este 40 a dividir, simplificando me quedaría que esto es 3 octavos igual a Euler elevado a la 1/2 logaritmo natural de 3 cuartos por T. Entonces todo esto se puede ir a dividir y obtendríamos, bueno, acá tendríamos realmente que primero aplicar las propiedades, ¿no? Aquí tenemos un producto, es como si tuviésemos esto, en donde 1/2 logaritmo natural de 3 cuartos es mi A, el T es la B, quiere decir que es como si estuviese E a la A, puede ser elevado a la B, o al contrario, E a la B elevado a la A, por las propiedades de potenciación. Bien, aquí tenemos dos opciones. Quizás la más fácil que nosotros podemos encontrar es aplicar logaritmo natural para quitar el valor de Euler. Entonces en ese caso me queda logaritmo natural de 3 octavos igual a 1/2 por el logaritmo natural
de 3/4 por la variable t. Despejando, este 2 se va a multiplicar. Por lo tanto, nos queda 2 veces el logaritmo natural de 3/8 y este logaritmo de 3/4 se va a dividir igual a t. Entonces esto nos va a dar un instante t haciendo estos cálculos de aproximadamente 6.81, que sería el tiempo transcurrido para que nuestra taza de, ¿qué es esto? Café llegue a los 35 grados centígrados. Entonces esa sería la solución a nuestro problema. Entonces noten que es bastante sencillo el despeje. La taza de qué era, no supe de qué era. Bueno, la taza de café. Se requieren 6.81 segundos para que alcance una temperatura de 35 grados. Y listo, chicos. Entonces, por favor, estudien juiciosamente las presentaciones. Nos vemos.